Muy buenos días a quienes forman parte de esta comunidad. El día de hoy les voy a presentar el cuaderno de trabajo de mi alumno Efrén Mateos del primero A en la materia de formación cívica y ética 1. Específicamente vamos a revisar los contenidos que estudiamos durante el tercer trimestre. Estudiamos el tema de la libertad aunado al de las responsabilidades y también de las obligaciones. Partimos de 4 ámbitos. Aquí tenemos el que corresponde a la escuela y el que corresponde a la familia. Con esos temas iniciamos. Estudiamos el ámbito de los amigos, igualmente con sus libertades y responsabilidades. Y finalmente revisamos el tema de la libertad aunado al de la comunidad, también en sus libertades y en sus responsabilidades. Revisamos el tema del rechazo a la violencia, el respeto a la vida y sobre todo partimos de la idea de no violentarnos, de no violentarse a ellos mismos, cuidar y respetar su cuerpo y cuidar y respetar su mente también. Partimos de la idea de que no podemos respetar a los demás si no nos respetamos primero a nosotros mismos. Entonces, una manera de integrarse al mundo que los rodea con respeto es respetándose principalmente a ellos mismos. Insisto, tanto su cuerpo como su mente. Insistimos en la idea de erradicar la violencia como una solución a los problemas que se presentan en esta etapa de su vida y también en las demás. El tema lo concluimos con 2 conceptos básicos del ejercicio de la libertad. Por una parte, el juicio ético y por otro lado, la autonomía moral. Deben estar presentes en su toma de decisiones. Estos 2 conceptos, 2 consideraciones, los deben acompañar en todo momento. Y estudiamos las condiciones sociales que facilitan o que limitan el derecho a la libertad. Entonces, principalmente revisamos las condiciones económicas y las condiciones culturales como aspectos que limitan o que hacen posible el ejercicio pleno de la libertad. El aspecto cultural fue el que más nos ocupó tiempo para su estudio, porque vivimos en una sociedad que contiene rasgos específicos, formas de organización y de entender la libertad. En estos días se anunció una película, Apocalipto, y entonces se dejó como tarea el ver en el canal de televisión abierta, de televisión pública, esta película y hacer algún comentario, algún análisis que nos proporcionara información al respecto, sobre todo el asociado al tema de la libertad. Con base en esa información, también ocupamos la película y el tema previo para estudiar un tema polémico, que es el de la discriminación. Entonces comenzamos a abordarlo como un problema de nuestro tiempo, como un problema, una situación que está presente en las sociedades modernas y que tiene que ver con distintos elementos que se originan desde la familia, que se van ampliando en la parte social, en la parte de la comunidad, y comenzamos a revisar algunos rasgos, principalmente el de la diversidad, para comprender que a pesar de las diferencias, todos merecemos respeto. Y en este sentido vimos los tipos de discriminación, se elaboraron mapas mentales para entenderlo, hicimos una tabla con diferentes rasgos, con los diferentes tipos de discriminación que existen, para tomar conciencia del daño que se le puede causar a muchas personas.
Aquí vemos algunos ejemplos de la discriminación. Aquí incluyó la discriminación religiosa y la discriminación por edad, como sin darnos cuenta lastimamos y lesionamos a otras personas por creer que poseemos la verdad o que estamos en situación de juzgar a otros. Se les pidió que investigaran las instituciones, leyes y programas que existen para prevenir la discriminación y con base en esa información, en esa investigación, elaboraran una sopa de letras en la que incluyeran estos conceptos de la discriminación y las instituciones que atienden esta problemática. Investigaron algunas leyes que existen al respecto, las instituciones que se encargan de prevenir la discriminación y promover la igualdad y los programas que existen a nivel nacional para concientizar sobre esta temática. Posteriormente dimos inicio al estudio de los grupos de pertenencia de los adolescentes y partimos del ámbito legal, de los derechos que se contienen en la Carta Magna, en el artículo 1. Vimos la prohibición de cualquier forma de discriminación, la promoción de la igualdad y la mejora de las condiciones de vida de diferentes núcleos de población, la obligación del gobierno de proteger el derecho a la igualdad y la no discriminación, y vimos algunas instituciones que existen para atender este tema. De esta manera, aquí aparecen las instituciones que investigaron: el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Mexicano de la Juventud, como instituciones que están al pendiente de un trato igualitario. También estudiamos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres, también con la idea de que tomen conciencia de la importancia del tema de la discriminación y del cuidado de los grupos vulnerables. Se incluyó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, este programa de derechos indígenas que fortalece a la población indígena en el conocimiento y en el ejercicio de sus derechos. Ya con esta información revisamos el tema que llevó por título Lo que nos une y lo que nos hace diferentes, con la idea también de que comiencen a comprender estas diferencias, esta construcción de la identidad y del sentido de pertenencia, lo que nos une y lo que nos hace diferentes. Elaboraron una reflexión personal de lo que los une a los demás, pero también lo que los hace diferentes, para darse cuenta que no todos son iguales, no todos somos iguales, pero que es importante respetar estas diferencias. En esta actividad, un compañero realizó el retrato, el dibujo del compañero que tenían enfrente, y al final el estudiante elaboraba su autobiografía para construir empatía y para darse cuenta de estas diferencias, pero también de la identidad. Elaboraron una tabla con las diferentes subculturas o grupos sociales, principalmente de los jóvenes, en donde destacaron estas identidades, estas coincidencias y estos grupos que se van conformando socialmente. Aquí vean, aparecen los llamados emos, los darketos, otakus. Los representaron a través de mapas mentales con sus características y sus rasgos principales. Aquí aparecen otros grupos sociales, otras subculturas juveniles que se plasmaron en este cuaderno de trabajo.
Utilizaron su talento, sus colores, sus pinturas, la idea que tienen de cada uno de estos grupos con sus características principales. Aquí el alumno plasmó de manera clara las características que los identifican a cada uno de estos grupos. Aquí continuó plasmando estos grupos, estas culturas sociales que se caracterizan por ciertos elementos que ellos consideraron importantes. Miren, se entusiasmaron con este ejercicio, con este trabajo, con esta actividad, y aquí el alumno ilustró a un llamado punk, ¿no? Esta cultura, esta subcultura juvenil, con sus principales rasgos. Expusimos el tema del valor de la solidaridad, también con la idea de comprender y entender la vulnerabilidad de muchos grupos sociales y la manera en que se favorece la cohesión social y la inclusión. Y finalmente revisamos el tema de los elementos del conflicto y también la manera en la que se pueden resolver. Primero revisamos, estudiamos la manera en la que un conflicto va escalando. Aquí aparece la discusión, los gritos, las ofensas, los insultos, los golpes y en algunos casos la muerte. Hablábamos de un enfoque dialógico basado en el respeto. Resaltamos el tema de la mediación para resolver conflictos y también el tema de la negociación. Este es el último tema que alcanzamos a revisar en el tercer trimestre. Y pues bueno, esto es cuanto, es el cuaderno de trabajo de mi alumno Efrén del primero A en la materia de formación cívica y ética. Muchas gracias en verdad por revisar los contenidos del canal. Soy el profesor Alejandro López y hasta luego.